Buenos días chicos de cuarto B y cuarto C. Esta es nuestra segunda video clase. Quería comenzar diciéndoles que los que todavía no han recibido las respuestas por su trabajo, de a poco las van a ir recibiendo. Tengan un poco de paciencia, estoy preparando los videos y las actividades nuevas. Nadie se va a quedar sin su respuesta. En todo caso, sí preocúpense por hacer las actividades, por mandarlas. Recuerden también que en definitiva, más que el trabajo en sí, lo que importa es que aprendan cosas nuevas. Así que cuando leen un texto, enfóquense en eso, que van a ver que el trabajo va a salir bien. ¿Mm? Es cuestión de leer nomás y de prestar atención a las consignas. Vamos a arrancar con otro tema. Va a ser el tema de la guerra, que ya hemos empezado a hablarlo en el práctico anterior en relación con la patria. Obviamente hay relaciones entre guerra y patria. Aunque vamos a ver cuáles son esas relaciones y nos vamos a enfocar en este caso en la cuestión de los conflictos bélicos, los conflictos de guerra. Lo que vamos a hacer en definitiva es desarrollar distintos textos que están en el cuadernillo en el que ustedes vienen usando en la segunda unidad, que es justamente la de la guerra, para que cuando ustedes se acerquen a las nuevas actividades tengan una base y tengan por dónde empezar. Bien, por eso esta vez el proceso es al revés. Primero el video que explica los temas y después las actividades. Lo que pasó la vez anterior fue que la idea de los videos surgió después, entonces fue un video más bien de apoyo. Esta vez es un video que se anticipa a las actividades que ustedes van a tener que hacer. Bien. También vamos a avanzar con la cuestión de voces de Chernobyl. En el link de Drive que usamos y que yo les voy a dejar de nuevo acá abajo en la descripción del video, va a estar el PDF de voces de Chernobyl para que ustedes lean unos capítulos que yo les voy a indicar durante el video, porque vamos a seguir trabajando el concepto de ficción y no ficción y vamos a vincular el tema de la guerra con Chernobyl, que no está del todo ausente, más allá de que no fue una guerra, sí algunos de sus consecuencias y algunas de sus causas tuvieron que ver con cuestiones vinculadas a la guerra. Entonces vamos a tratar de analizar este concepto igual que hicimos con el de patria. Y bueno, ustedes ocúpense sobre todo de leer los textos del cuadernillo, leerlos con atención y sacarse las dudas en Google Hangouts. Ahí pueden preguntar, como ya saben, todo lo que ustedes necesiten saber. Bien, bueno, las actividades todavía no están listas, las actividades que ustedes van a tener que hacer. Por eso les pido que por ahora simplemente se dediquen a leer. Bien, tanto de los textos de voces de Chernobyl que les voy a indicar, como los del cuadernillo que van a estar todos en el link de Drive, como les vengo diciendo desde que empezó todo esto. En el cuadernillo la cuestión de la guerra empieza en la página 23. Siempre me refiero a la página al número de página que aparece en el archivo y no el número de página del PDF. En cualquier caso, si se fijan en el índice o si van buscando, van a encontrar el título La Guerra. Ese es el capítulo que vamos a usar para este trabajo. Bien. Van a encontrar un texto ahí introductorio sobre la guerra que escribe Daniel Link, que es el autor del cuadernillo, en el que él presenta algunos problemas teóricos para pensar sobre la guerra. En principio uno podría decir una guerra es básicamente un conflicto armado entre dos estados, ¿no? Eso en principio. Sin embargo, muy rápidamente se nos aparecen algunos problemas. Por ejemplo, guerra civil. Una guerra civil ocurre al interior de un país entre dos bandos armados, de los cuales probablemente ninguno de los dos es un estado soberano. Bien. O puede ocurrir que uno sea un estado soberano y otro no, pero seguimos utilizando la palabra guerra. Por otra parte, tenemos otro tipo de conflictos como la Guerra Fría, en la que después lo vamos a desarrollar un poquito mejor y tiene que ver con voces de Chernobyl, pero podríamos decir que en definitiva es un conflicto no directamente armado, es decir, dos potencias se enfrentan, pero no se enfrentan directamente, sino a través de estados satélites, estados periféricos que producen guerras entre sí. En el caso de la Guerra Fría, que fue entre la Unión Soviética y que es lo que hoy es Rusia y Estados Unidos, esa Guerra Fría se materializó en pequeñas o no tan pequeñas guerras regionales, por ejemplo la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, entre otras, y además en lo que llamamos la carrera armamentística, una especie de competencia entre los dos países, una competencia que suponía una amenaza para el otro, en la que cada país desarrolla al máximo la tecnología militar, misiles, armas nucleares, submarinos, etc. Y a esto sumado la carrera espacial, que es la que va a llevar
a que el primer humano vaya al espacio, Yuri Gagarin, un ruso, y luego a que por primera vez los humanos pisen la luna con Armstrong, la misión que llegó a la luna de los Estados Unidos. Bien, teorías conspiranoicas aparte. Si miramos la guerra con una perspectiva quizás menos política y más filosófica, podríamos decir que una guerra supone un enemigo, un otro diferente, o que lo construyo de un modo diferente a mí, y que es hostil, que supone supuestamente, miren lo que digo, una amenaza. ¿Bien? Una amenaza para mí o para los míos. En esto y en lo que vamos a trabajar durante el video y las actividades, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estamos tratando con un concepto que lo definimos nosotros. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra guerra? Tiene que ver con una representación que nos hacemos nosotros de esa palabra, de ese concepto. Y esto es muy importante en literatura. La literatura consiste en construir representaciones de las cosas. ¿Bien? Y esas representaciones a veces tienen efectos prácticos en el mundo. Tengan en cuenta esto. No solamente es importante para entender la Segunda Guerra Mundial qué hicieron los nazis, sino cómo se representaba en el mundo, cómo lo entendían, más allá de que su representación no sea verdadera. Porque las representaciones que tenemos del mundo tienen efectos prácticos. Hacen que nuestra manera de comportarnos cambie. Si yo percibo que alguien puede ser un potencial enemigo, voy a actuar de una manera distinta a que si no lo percibo así, más allá de que realmente lo sea o no lo sea. ¿Bien? Y en esto se aplica como siempre el mismo ejemplo que les pongo en cada clase casi, que es el de los árabes. La representación del árabe como un sujeto terrorista. Esto ustedes lo pueden ver en los GIFs, en los memes, en los videos, tanto del lado del humor como del lado serio. Hay una idea generalizada de que la cultura árabe tiene que ver con el terrorismo. Bien, esa es una representación obviamente falsa en el sentido de que no hay una relación directa entre lo árabe y el terrorismo, aunque haya árabes terroristas como hay de otras nacionalidades, religiones, etc. Entonces, las representaciones que nos hacemos del mundo influyen en el mundo en el que estamos. ¿Bien? Y con la guerra pasa exactamente lo mismo. No solamente con el concepto de guerra en sí, sino con los motivos por los cuales ocurren las guerras. Esto está más que claro, como les digo, en la Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos armados de los que podemos ir hablando a lo largo del video, como la Guerra Civil Española, que va a aparecer muchas veces en estos textos que vamos a leer. Antes de pasar al tratamiento individual de los distintos textos, tenemos que pensar una frase que pone Daniel Link en este texto que está en la introducción, que es que los estados occidentales, y yo agregaría todos los estados, se constituyen por medio de la guerra. Esto quiere decir que por ahí tenemos una idea de la guerra como algo que ocurre lejos o que no tiene que ver con nosotros. Y sin embargo, todos los países que conocemos han sido constituidos en mayor o en menor medida a partir de guerras. Bien, por decir simplemente la más obvia, la guerra de independencia, que nos da a nosotros el estatus de país. Un desarrollo histórico más o menos largo, pero cada país es el producto de una o en la mayoría de los casos varias guerras. Bien, esto es particularmente obvio en Europa, de donde tenemos las guerras más documentadas y también probablemente las más importantes de la historia en cuanto a cantidad de víctimas, problemas políticos y económicos que generaron, etc. Basta para eso pensar en la Segunda Guerra Mundial, que obviamente, y en la Primera también, que obviamente no solamente tuvieron impacto en Europa, sino en todo el mundo, pero en Europa es donde fue el foco, el que creó la guerra y la devastación mayor. Bien, entonces, guerra no es un concepto ajeno a nosotros, no está alejado de nuestra realidad y hasta podríamos decir que nos constituye en algún punto. Recuerden que en lengua y literatura no nos importa la guerra en sí misma, no estamos haciendo un estudio de la guerra, sino de las representaciones que se han hecho de la guerra en la literatura y en los textos en general, cómo se ha entendido la guerra, cómo la han pensado a lo largo de la historia distintos personajes. La guerra, a diferencia de la patria, es menos discutible que sea un fenómeno histórico de toda la humanidad y de todo el proceso histórico humano. Bien, la patria uno podría discutir, por lo menos discutir, si existía la idea de patria como la entendemos hoy y sobre todo la idea de nación en la antigüedad. Bien, por eso esa pregunta del trabajo número 2, que podría ser respondida de las dos maneras, que sí o que no, pero es discutible. Bien, que el concepto de patria se puede aplicar a la antigüedad.
Ahora, el concepto de guerra, con todas las variaciones que ha tenido la guerra a lo largo de la historia, no se puede discutir que ha existido siempre entre todos los pueblos de la humanidad. Bien, de hecho seguimos teniendo guerras hasta el día de la fecha. Siria, Ucrania, etc. Bien, el primer texto que ustedes van a encontrar en la página 24 del cuadernillo es el de San Isidoro de Sevilla. Bien, un santo que hace una especie de clasificación de la guerra. Por esto que decíamos, no todas las guerras son iguales. Bien, y se puede hacer una especie de clasificación. La primera que él hace, me parece clave, es la de guerra justa y guerra injusta. Bien, uno podría sentirse tentado de decir no hay ninguna guerra justa, porque la guerra mata. Bien, pero también va a haber gente que va a decir, bueno, en determinadas circunstancias puede ser parecido a lo que entendemos por legítima defensa. Si a mí me atacan, no me puedo quedar simplemente esperando a que me derroten. Bien, de todas maneras, estos son conceptos muy polémicos, es decir, que habilitan muchísima discusión. Bien, y que no siempre está del todo claro cuáles son las verdaderas intenciones detrás de una guerra. Bien, después hace una segunda clasificación, en realidad él hace una sola clasificación con 4 categorías, pero nosotros podríamos decir que están divididas por criterios diferentes, porque la otra tiene que ver con si la guerra es civil, es decir, si enfrenta a bandos dentro de una misma sociedad, no a una sociedad contra otra, y él dice más que civil. Esa expresión en latín que van a encontrar en el texto significa más que civil, como pluscuamperfecto, pluscuamcivile. Eso quiere decir que hay un enfrentamiento más encarnizado y más al interior de la sociedad. Bien, esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, una guerra que hubo en los años 90, bien, en la parte de Europa que está, digamos, arriba de Grecia. Si ustedes miran el mapa, que se llaman los Balcanes, ahí un país que era Yugoslavia se desintegró y las batallas eran étnico-nacionales, es decir, había grupos croatas, grupos serbios, grupos de albanos, etcétera, pero que convivían en el mismo territorio y empezaron conflictos directos y personales por cuestiones nacionalistas. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de una batalla más que civil, en la que se enfrentan incluso familias entre sí y demás. Esta clasificación de San Isidoro no es aceptable en términos modernos porque no cumple con ciertos requisitos de coherencia. Bien, al dividir en 4, pero esos 4 elementos no estar vinculados lógicamente, bien, porque una cosa es decir justa e injusta, eso tiene una lógica, estoy dividiendo por algún criterio en común, pero ya cuando en la misma clasificación incluyo la guerra civil, no tiene ningún sentido. Bien, son clasificaciones completamente diferentes. En la página siguiente tienen el texto de José Bergamín, que escribe en plena guerra civil española, en el año 37. Bien, la guerra civil española fue un conflicto dentro de las guerras civiles, probablemente junto con la guerra civil norteamericana, una de las más importantes y representativas a nivel mundial, porque no fue solamente una batalla entre grupos armados dentro de España, sino que fue apoyada por distintos bloques del mundo, que podríamos decir que es una especie de antesala de lo que después iba a ser la Guerra Fría. Bien, el bando que finalmente ganó recibió cierto apoyo de Hitler, de Mussolini, de la Europa que iba a terminar perdiendo la guerra mundial después, y el bando republicano, que era el que estaba en el poder y que lo pierde, va a recibir apoyo de las fuerzas occidentales más las que después van a ganar la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿bien? Aunque el apoyo no va a ser del todo directo en ese caso. Lo importante es que este texto intenta vincular a la guerra con la literatura. Es un texto en el que se nos habla de la relación de la literatura como representación de la guerra. Bien, van a ver que Bergamín dice en un momento que el pueblo español se levanta quijotesco. Bien, y esa palabra quijotesco obviamente viene de Don Quijote. Está tratando de hacer un vínculo entre la historia española, de la historia literaria española, la gloria, porque la literatura española del siglo XVII es considerada una de las mejores del mundo, de la historia, con la posición de los republicanos, de uno de los bandos de la guerra civil. Es decir, la operación que está haciendo, la operación ideológica, es usar la literatura más importante, más, digamos, aceptada como el núcleo de la cultura española,
como un argumento para su posición política. ¿Bien? No, no estamos diciendo que eso esté mal, suena como algo que sería como una manipulación. No, no necesariamente. Bien, sencillamente queremos ver cómo funciona eso. Entonces, él quiere apropiarse de Don Quijote, que es la máxima obra de la historia de la literatura española, para fundamentar su posición política en la guerra civil. Él escribe en el 37 cuando estamos en plena guerra civil. Bien, la guerra civil va a terminar recién en el 39, que es el mismo año que va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que en ese texto se hace una referencia también a Robinson Crusoe. Bien, se trata también de un personaje histórico de la literatura, en este caso del siglo XVIII, que bueno, termina naufragando en una isla desierta y tiene que arreglárselas para vivir. Lo que dice este escritor en este texto que estamos tratando de analizar es que la República Española, uno de los bandos de la guerra civil, se levanta quijotesca en el sentido de algo que ahora vamos a analizar y no aislada como Robinson Crusoe, que queda solo en la isla. Don Quijote no estaba solo, Don Quijote estaba loco, ¿bien? Y luchaba por lo que él consideraba una causa noble. Don Quijote es un personaje que lee muchas novelas de caballería, novelas en las que los príncipes rescatan a las princesas de castillos embrujados y demás, y lee tantas y le gustan tanto que se termina volviendo loco y se cree un caballero, en una época en la que ya nadie cree en eso. ¿Bien? Entonces, esta referencia a la literatura muestra cómo es posible comprender un fenómeno como una guerra y justificar un fenómeno como una guerra, civil en este caso, a partir de las representaciones que la literatura nos presenta. Lo que hace la literatura en este caso es hacernos comprensible algo. Para un español, sentir que su causa está vinculada con Don Quijote le da una legitimidad que va a ser parecida a lo que para nosotros representan los gauchos, por ejemplo. Bien, por más que no seamos gauchos ni tengamos mucho vínculo con esa cultura, tenemos una idea fija que viene desde nuestra formación, desde el primario incluso, o desde el jardín, que hace que eso para nosotros sea importante, en algún punto. Aunque no estaríamos dispuestos a ir a la guerra por eso, sin embargo hay algo de eso que forma parte de nosotros. Bien, ese texto es muy cortito, está en la página 25. De ahí vamos a saltar a la página 28. En el medio de unos textos de Julio César y un anónimo, lo pueden leer, son interesantes. Pero para no hacerlo demasiado pesado, vamos a saltar a la página 28, donde hay un texto un poquito más largo de Gustave Flaubert. Bien, Flaubert era un escritor francés que es como el máximo representante de lo que llamamos la literatura realista. Bien, la literatura realista es aquella que intenta aferrarse lo más que pueda a la realidad concreta cotidiana que vivimos e intenta representarla, casi como si no existiera diferencia entre la ficción y la realidad. Bien, Gustave Flaubert va a escribir una de las novelas más importantes de la historia, que es Madame Bovary, que está basada en una historia verdadera. Gustave Flaubert hace una investigación, una especie de investigación, busca documentos y escribe la novela de esta mujer que se llama Madame Bovary. No vamos a entrar por ahí ahora, porque el fragmento que ustedes tienen acá es un fragmento de Salambó, otro texto de él. Y ahí lo que van a encontrar es una descripción detallada de una guerra, de una batalla. Bien, quiero que la lean porque ahí se nota cómo funciona el realismo. El nivel de detalle de la descripción es lo que estamos buscando. Ahí tenemos la literatura representando la guerra de un modo muy fiel. Quiero que vean ustedes ahí cómo describe Flaubert. Cuando ustedes lean, lo que tienen que estar buscando es mecanismos de descripción. ¿Qué hace Flaubert para describir la guerra? Bien, es un texto un poquito largo, se les puede hacer un poco aburrido, pero necesito que lo lean para que avancen en esta cuestión de comprender cómo funciona la descripción y qué relación tiene el uso del lenguaje, en este caso el texto, con la realidad que está tratando de representar, de volver a presentarnos. Eso quiere decir representar, traer al presente. Bien. Después tenemos un texto anónimo en la página 32, bien, que nos vincula con el modo de entender la guerra en la Edad Media. Ese texto simplemente quiero que lo lean, tiene 2 columnas y ahí van a encontrar la escritura en el español antiguo y la escritura en el español actual. Simplemente quiero que miren así un poco por arriba para comparar y para que vean que este idioma y todos los idiomas que parecen dados y listos y para siempre han tenido un proceso evolutivo y han cambiado. Bien, les voy a dejar en el link de este video
justamente otro link, a un video que hace una especie de youtuber en el que se explica por qué los españoles sostienen el uso de la Z, ¿m? Y nosotros no, acá en América, en la mayor parte de América. Bien, solamente para los que tengan alguna curiosidad al respecto. Bien, lo que vamos a rescatar en cuanto a nuestro tema actual de ese texto es la representación de la guerra en la Edad Media, porque es un texto escrito en la Edad Media. Bien, lo siguiente que quiero que lean está en la página 35 del texto que se llama Perceval. ¿Mm? Esta es una historia que nos muestra una especie de motivación por qué la gente decide ir a la guerra a nivel individual. Más allá de que se declara o no se declara una guerra entre dos países, van a encontrar ahí una historia sobre este personaje que debe elegir o no ir a la guerra. Bien, como un caballero en este caso, porque seguimos en la Edad Media. Bien, aparte esta historia está vinculada con la búsqueda del Santo Grial, que es un tópico, un lugar común de la literatura y de la ficción que sigue presente hasta nuestros días. Si ustedes han visto el Código Da Vinci o lo han leído, van a ver ahí que ese tema del Santo Grial sigue siendo algo importante culturalmente, tiene cierta relevancia. El siguiente texto está en la página 38, es de Bertolt Brecht, que ustedes ya han leído algo en el capítulo anterior. Se llama Cartas de un obrero que lee, ¿bien? Y va haciendo una especie de reflexión Bertolt Brecht ahí, en la que pone de manifiesto, explica o nos muestra algo que no estamos acostumbrados a ver, que es que una guerra no la ganan solamente los líderes, no la ganan los generales, no la ganan los políticos, la gana la gente que va a las batallas. ¿Bien? Entonces, nos cambia la perspectiva. ¿Bien? Usualmente nos enfocamos en los grandes líderes, ¿bien? O incluso en los países, decimos tal país ganó la guerra. ¿Bien? Es significativo que el texto se llama Cartas de un obrero que lee. ¿Bien? Alguien que está dentro de una clase social particular, ¿bien? Y que reclama de algún modo su lugar en la historia. Solemos decir Estados Unidos e Inglaterra, y Rusia, podemos sumar a Francia hasta cierto punto, ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los que realmente estuvieron en la guerra? ¿Quiénes batallaron? ¿Quiénes consiguieron las cosas? Bien, entonces lo que hace Bertolt Brecht ahí es ir mostrándonos una serie de hechos históricos y algunos también mitológicos, que los conocemos a través de los mitos griegos, y mostrándonos que no hemos dado suficiente espacio en la historia a la mayor parte de la población que es la que ha conseguido las cosas. Bien, lean con atención ese texto. Si hay alguna referencia que no puedan comprender, me la preguntan. Hay referencias a Tebas, por ejemplo, que es la ciudad griega donde gobernó Edipo, del que ya hemos hablado. Dice en un momento el texto, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Bueno, tenemos las ciudades, ¿quién las hizo? ¿Quién puso los ladrillos? Bien, detenernos un segundo a pensar en esas cosas cambia nuestra mirada de la guerra y de cualquier otro fenómeno. Después, en la página 39 tenemos dos textos cortitos también, como el de Brecht, que tratan sobre temas distintos. El primero es de Antonio Machado, un poeta muy conocido de España, que también escribe sobre la guerra civil española y nos enfoca el tema desde el lado del nacionalismo. Bien, eh, tenemos que ver ahí cuáles son las relaciones entre patria y nación de las que les hablé al principio del video y las que trabajaron también un poco en las actividades que tuvieron que entregar. Bien, Machado se pregunta por el lugar del escritor en la guerra. ¿Qué hace alguien que escribe? Bien, y habla incluso de hispanidad, o sea, la característica nacional de España, como si dijéramos la argentinidad. Bien, por otro lado, Tristán Tzara, que es el texto que está abajo, se llama La palabra como arma, que es muy significativo la relación entre esto que yo les decía, las representaciones y el mundo. ¿Qué pasa qué efecto tienen las representaciones en el mundo? Tristán Tzara lo plantea como que la palabra, la representación, digamos, es un arma. Tiene efectos prácticos similares a los de un arma. Tristán Tzara es el líder de un movimiento, o fue el líder de un movimiento de vanguardia del arte que se llamó el dadaísmo. Bien, quizás hayan escuchado hablar del surrealismo. Bueno, el surrealismo es una especie de hijo del dadaísmo. Muchos dadaístas después se hicieron surrealistas. Incluso el líder del surrealismo, que es André Breton, él era dadaísta al principio. Bien,
Los dadaístas, yo creo que les he contado la anécdota en un momento, que hacen una muestra de pintura, e invitan a toda la alta sociedad de la época, y cuando llegan la muestra de pintura significa que en realidad ellos salen con unos tachos de pintura y se los tiran a la gente. Bien, y salen todos escandalizados de ahí. Los dadaístas querían romper con la idea del arte como algo que sencillamente se basa en contemplar. Por ejemplo, voy, veo un cuadro en un museo y me quedo mirándolo y listo. Bien, su idea del arte tenía que ver con algo mucho más práctico. Bien, y el surgimiento del dadaísmo está muy vinculado a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial rompió una constante de expectativas de progreso que había en Europa. Bien, parecía que Europa se dirigía al progreso eterno, que no había habido hasta la Primera Guerra Mundial grandes guerras en Europa, desde Napoleón, o sea, un siglo prácticamente sin grandes guerras. Algunas guerras localizadas, guerras de Crimea, guerra franco-prusiana y algunas más, pero en general parecía que de pronto habíamos encontrado como humanidad un camino hacia el progreso eterno, y la Primera Guerra Mundial viene a romper con esa ilusión porque es una de las mayores devastaciones de la historia en cantidad de muertes y en otros aspectos. Entonces el dadaísmo es como que recepta esta idea, esta ruptura del progreso, e intenta dar una nueva visión del arte, en la que el arte se vincula con la vida, con la práctica, de un modo mucho más directo. No está para ser contemplada, está para transformar la vida. Ante la idea de que por otros medios no hemos logrado lograr el progreso, digamos, o la paz. Entonces, eso para que tengan un poco de contexto cuando lean ese texto. Bien. Finalmente, y para no hacer esto demasiado largo, quiero que lean el texto de Sender que van a encontrar en la página 45 del cuadernillo, en el que lo que encontramos es la cuestión del horror de la guerra. Bien, que es otra manera de verlo. Algo que hasta ahora no hemos charlado en los otros textos. ¿Qué pasa con esa sensación de angustia y de temor ante la guerra? Bien. Y por último, en la página 46 tienen un texto de Dylan Thomas, en el que se habla de la cuestión de la toma de decisiones en la guerra. Bien. Lo que se pone de manifiesto en ese texto es como una especie de impersonalidad. Bien. La mano que firma el acta de declaración de guerra toma las decisiones sin tener en cuenta, o aunque las tenga en cuenta, sin importarle demasiado las consecuencias concretas de la guerra que la van a sufrir otros. Esto se relaciona con el texto que les decía de Brecht, de Bertolt Brecht, que se escribe Brecht, pero se pronuncia Brecht. La idea de que una mano toma las decisiones, pero son otras manos las que pelean. Bien, las que van a ir a pelear. Bueno, esos son los textos que quiero que lean antes de hacer las actividades. O sea, quiero que ya los vayan leyendo. Bien. Y ahora vamos a cerrar el video con una segunda parte de la temática que tiene que ver con Voces de Chernobyl. Bien. Para empezar, ustedes ya han leído de Voces de Chernobyl la nota histórica que está al principio, pero quiero que ahora lean el primer testimonio que van a encontrar en el libro, que es el más fuerte, el más impactante. Es un poco largo, pero estoy seguro de que les va a interesar, que se llama Una solitaria voz humana. Bien, yo les voy a subir a ustedes el PDF, que no coincide exactamente con el libro, que es este que tengo acá. No coincide el número de páginas, quiero decir, pero para que vean el título y lo tengan a mano. Bien, Una solitaria voz humana. En este texto van a encontrar el relato de Ignatenka, la mujer de uno de los bomberos, uno de los primeros bomberos que fue al desastre de Chernobyl, cuando todavía pensaban que era simplemente un incendio. Bien, y obviamente va a morir de un modo muy trágico junto con los otros bomberos. Bien, uno de los trabajos que vamos a hacer para seguir estudiando el tema de la ficción y la no ficción es el siguiente. Ustedes van a leer este capítulo del libro que se llama Una solitaria voz humana. Yo se los voy a subir al link, al libro entero. Ustedes solamente leen por ahora ese capítulo y otro que les voy a decir después. Van a ver un documental de la BBC, la señal de televisión oficial inglesa. Un pequeño documental de 20 minutos más o menos sobre el desastre de Chernobyl. Bien. Y van a ver el primer capítulo de la serie Chernobyl, que voy a tratar de encontrarles un link para que todos la puedan ver. Y lo que van a hacer después cuando yo les dé las consignas es comparar un poco cómo presenta el libro, El desastre de Chernobyl, cómo lo presenta el documental, que no es ficción tampoco, y cómo lo presenta la serie, que sí es ficción. Bien.
Vamos a tratar de que ahí quede bien claro la cuestión de la definición, la distinción entre ficción y no ficción. Entonces, tienen que buscar el texto de Voces de Chernobyl en el link de Drive. Buscar entrar a ver el documental sobre Chernobyl, que les voy a dejar acá abajo en la descripción del video, y también lo voy a poner en el link de Drive por las dudas. Y finalmente, si podemos, y si se... hasta ahora creo que se va a poder, el primer capítulo de la serie Chernobyl, bien, que hizo HBO. Bien, con esos tres elementos vamos a comparar cómo funciona cuando el mismo tema dentro de la ficción y fuera de la ficción. Bien, y finalmente también voy a querer que lean este monólogo que van a encontrar. Se llaman monólogos dentro del libro, son las entrevistas. Bien, se llama Monólogo de una aldea acerca de cómo se convoca a las almas del cielo para llorar y comer con ellas. Bien, recuerden que son todas entrevistas que hace Alexievich. En esta entrevista vamos a encontrar una relación con el tema de la guerra, bien, y por eso es que lo vamos a leer. Entonces, en el PDF ustedes van a buscar este monólogo, aparte del primero que se llama Una solitaria voz humana. Bien, recuerden, este libro va a estar en el link de Drive, ahí lo tienen que ir a buscar. Bien, lo que vamos a hacer después con esto es tratar de pensar el tema de la guerra. Alexievich es una autora interesada por la guerra, escribió libros sobre los niños en la Segunda Guerra Mundial, libros, les conté en el video pasado, sobre las mujeres en el momento de otra guerra. Y en Voces de Chernobyl también tenemos momentos vinculados con la guerra. Gente que vivió la Segunda Guerra Mundial y que sigue viviendo en Chernobyl. Gente que a partir de una guerra, cuando se desintegra la Unión Soviética, una especie de guerra civil, se tiene que ir de su país, por ejemplo de Kazajistán, que es uno de los que va a aparecer, o de Tayikistán, y se va a vivir a Chernobyl porque básicamente es gratis. Bien, y no tiene otro lugar a donde ir y no tiene dinero, entonces se instala ahí a pesar de la radiación. Bien, bueno, con eso que he explicado en este video me parece que van a poder trabajar bien con las siguientes actividades, que las voy a subir lo más pronto posible. Les mando un abrazo, espero que estén bien. Los que ya hayan entregado todo, ahora simplemente pónganse a leer estos textos por ahora. Y los que no, terminen de mandar las cosas antes de que surjan las nuevas actividades. Nos vemos en el próximo video.